Hola y bienvenidos a Crimen Latente. En esta ocasión les traigo un caso distinto. Un caso de múltiples desapariciones que no ocurrió en una sola ciudad, sino más bien en distintos países de Sudamérica, y todo a manos de gobiernos apoyados por Estados Unidos. Hoy les hablaré del Plan Cóndor. Antes de hablar del Plan Cóndor debemos entender la situación en el mundo. Durante los años 60 se estaba llevando a cabo la Guerra Fría entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Una guerra de ideales políticos resultado de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, y de regreso a Latinoamérica, Brasil, Argentina, Perú y otros varios países se encontraban bajo regímenes militaristas, además de empezar a surgir guerrilleros comunistas en varios de estos países. Estos grupos se volvieron rápidamente una amenaza, lo cual llevó a varios de estos países a tener que implementar planes, alianzas y grupos militares para combatirlos. Con la idea de combatir esta amenaza que empezaba a surgir, es donde se crea el Plan Cóndor, una campaña antiterrorismo que comenzó oficialmente en el año 1975. Los países que formaron parte de esta operación fueron Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, y luego de un tiempo se unirían a estos Perú y Ecuador. Pero, ¿cuál fue el papel de Estados Unidos en todo esto? Estados Unidos realmente jugó un papel muy importante en todo esto. Fue el encargado de organizar, prestar apoyo financiero, inteligencia y de entrenar a las fuerzas militares para llevar a cabo toda la operación. ¿Y cómo operaban? El Plan Cóndor básicamente consistía en el intercambio de información entre todos los países involucrados. Intercambiaban comunicaciones, se organizaban reuniones para establecer y localizar objetivos, y tras esto, actuaban en contra de estos con las fuerzas militares. Sin embargo, estos objetivos no se limitaban únicamente a los grupos revolucionarios o los terroristas, sino que también se extendió a cualquier persona que llegara a dudar del gobierno. Entonces los gobiernos militares y sus servicios de inteligencia deciden crear una red de información respecto de dónde se encuentran y quiénes son y dónde están los opositores políticos, tanto los de su propia nacionalidad como los opositores políticos a otros gobiernos militares de la región. Entre las acciones que tomaban iban desde encarcelamientos, tortura, asesinatos, desapariciones, y en caso de miembros políticos se encargaban de derrocarlos de sus puestos. Inmediatamente nos sientan en un carguero, porque no eran los asientos ni cómodos, era un Hércules, y nos enmarrocan. Todos estaban enmarrocados al asiento del Hércules, ¿no? Que había pues un callejón de soldados del ejército argentino, y en fila india bajamos y nos embarcaron en unos camiones del ejército del aeropuerto hacia el cuartel de Jujuy. Entonces en el cuartel de Jujuy cunde la desesperación de los más experimentados ya políticos como Hugo Blanco, Javier Díaz-Canseco, Ricardo Letts. Previamente nos hacen un examen, nos desnudan, nos sacan fotografías de los pies, de las manos, del costado, de frente, de la planta. En fin, ¿no? Desnudos y nos trasladan al sótano. Y en este sótano de la Policía Federal, pues era un callejón inmenso. Hacia el fondo llegamos a parar. Y ahí ya estaba esta prisión donde no entraba la luz del día, sino simplemente la luz eléctrica, un poquito tenue. Y ahí encontramos ya el tugurio de varios presos argentinos, como le decía, uruguayos, chilenos. Políticos. Políticos, todos ellos, ¿no? Toditos eran políticos. ¿Y nosotros qué hacíamos? ¿Más o menos cuántos eran? Eran algo de 70. Y el área sería pues de unos 10 por 20. Era un hacinamiento total. En ese sótano hemos estado casi 20 días más o menos. ¿Y luego qué pasó? Incomunicados, totalmente incomunicados, porque nadie nos visitaba. El que se moría, se moría. Había un boliviano, un negrito boliviano, estuvo 3 días ahí.
muerto, ya casi putrefacto, porque era un callejón tan inmenso y la policía no entraba, ni sabía. Durante esta época, cualquier persona que llegara a cuestionar la autoridad en sus respectivos países corría el peligro de ser víctima de esta operación, lo cual resultaba en su arresto. Si tenían suerte, eran liberados, pero en varios casos terminó en la desaparición de civiles inocentes que eran considerados una amenaza. ¿Cuáles fueron las consecuencias de todo esto? Realmente es complicado hablar de las consecuencias de todo esto, ya que no hay un número exacto de víctimas. Sin embargo, de acuerdo a una serie de archivos encontrados en Paraguay, se estimaron más de 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 encarcelados solo en esa región, por lo cual uno solo puede hacerse a la idea de cuál será la cifra exacta de toda la operación. ¿Y hubo culpables tras todo esto? Sí y no. Gracias a la integración nuevamente de Estados Unidos, varios de los juicios que se llevaron a cabo luego de ter culminada la operación fueron entorpecidos, hubieron testigos que fueron eliminados y acusados que lograron fugarse. Algunos incluso fueron liberados bajo el programa de protección de testigos por brindar información crucial para el caso. Por un lado, no parece que se vaya a hacer justicia para todas las víctimas de este operativo, pues fue una colaboración de fuerzas militares y gubernamentales junto con el apoyo de una potencia como los Estados Unidos. Sin embargo, hasta la actualidad se siguen haciendo esfuerzos para los distintos países para llevar a los responsables a juicio, por lo que puede que algún día parte de estas víctimas al menos y sus familiares reciban la justicia que se merecen. ¿Y ustedes qué opinan de este caso? ¿Ya habían escuchado de la Operación Cóndor? Espero leer sus comentarios. Hasta la próxima.